Parte de la prensa, 9:19. Esta semana ya escuchábamos lo que ocurrió, ya se conforma el juzgado que va a estar pues atendiendo todo lo que está sucediendo en torno a la situación jurídica de Genaro García Luna, el ex titular de la Secretaría de Seguridad del gobierno del expresidente Felipe Calderón. Otro tema que también fue muy importante fue lo que ocurrió en torno al caso de Joaquín El Chapo Guzmán. En estos micrófonos, en este mismo estudio, pues estuvo presente el abogado personal de Joaquín El Chapo Guzmán, quien le informó a nuestro compañero Ciro Gómez Leiva que había entregado una carta al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y que le enviaban un mensaje al presidente López Obrador, en el sentido de que Joaquín El Chapo Guzmán señalaba que no se estaban respetando sus derechos humanos y ver en algún momento la posibilidad de que regrese al país y de que cumpla su pena en alguna prisión mexicana. Platicamos con Gustavo Fondevila. Él es experto en temas que tienen que ver con reinserción social y con temas de seguridad. Él es experto e investigador del CIDE. Recuperamos la charla. Aquí tenemos unos minutos. Las condiciones de vida en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos y mucho más estas, las federales de Supermax, como tú mencionabas, son realmente muy estrictas. Pero cuidado, ahí hay gente que ha causado un daño enorme y por otra parte el elevado nivel de seguridad está dado también por la increíble capacidad de gente como Guzmán para organizar actividades criminales. Por eso se están en esas condiciones. Pero las condiciones de máxima seguridad en México tampoco son absolutamente distantes de eso. Si tú visitas una cárcel de máxima seguridad aquí y entrevistas a una persona que lleve 10 años en esa cárcel, vas a notar un comportamiento absolutamente distinto al de una persona que está en libertad. Es decir, ese efecto que causan en las personas lo causa en Estados Unidos, lo causa aquí, lo causa en Alemania y lo causa en cualquier lugar que queramos analizar. Ahí hay, Jaime, si tú quieres, realmente muchísimas cosas para discutir. Si es el tema de la reinserción, realmente las personas que están en esas cárceles son personas frente a las cuales generalmente los estados han perdido toda esperanza de reinserción social. Ni siquiera es castigo, es más bien incapacitación. Incapacitar para que sigan haciendo daño, incapacitar para que organicen más actividades o redes criminales, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, los líderes de nuestros pequeños cárteles locales como la Unión también son enviados lejos de su familia y están en condiciones también muy severas. Claro. No es nuevo. Ahora bien, lo sorprendente, yo creo que esta carta y lo que dice nuestro presidente también es un retrato de muchas cosas, ¿no? Primero, la increíble capacidad del cártel de seguir movilizando al Estado y encima movilizarlo en su favor, la política de atrapar a los grandes líderes, a dónde nos ha llevado y qué sentido tiene, y si ha sido efectiva para desmantelar, digamos, o incapacitar a estos cárteles, que una carta, imagínate, Jaime, que nosotros estuviéramos en una cárcel así y mandáramos una carta ¿Sí? al presidente y él hiciera un comentario en la mañanera. Me imagino qué pensarán las familias de las víctimas y de las miles de desaparecidos que tenemos en el país que no logran llamar la atención del presidente sobre sus dramas, ¿no? O frente a los cuales el presidente no ha dicho, bueno, vamos a revisar a fondo, vamos a invertir, vamos a dedicar recursos del Estado a buscar a estos compatriotas, a darle paz y serenidad y justicia a sus familias, ¿no? Realmente es asombroso. Entiendo. Gustavo, ¿qué debe ocurrir entonces? Porque, vaya, ¿y tiene futuro una solicitud por mucha gestión que se pueda hacer? También hay que entender de qué manera puede el gobierno o el Estado mexicano gestionar ante el gobierno y las fiscalías y los juzgadores allá en la Unión Americana poderse traer al Chapo Guzmán porque lo están solicitando así sus más cercanos. ¿Tiene sentido esto? O sea, en términos de derechos humanos, en términos de seguridad pública, en términos de política exterior no tiene absolutamente ningún sentido, es realmente impensable. Pero también hay que reconocer que este presidente nos ha enseñado que lo impensable muchas veces se vuelve realidad durante este gobierno. A mí me parece que sí, que me parece pero imposible en todos
una persona aparte que ha sido juzgada y aparte una persona de las características de Guzmán Loaera, ¿no? Es decir, una persona que fue prácticamente pedida y que su extradición se realizó fast track, es decir, que tiene un interés muy particular en esa persona. Pero, Jaime, las condiciones de Guzmán Loaera no son muy diferentes de las de otros capos que pasaron prácticamente toda su vida en una prisión de Estados Unidos, no son realmente estrictamente muy diferentes, son las mismas. Lo que llama la atención es que esta vez el gobierno sí se interese. Para entender también una solicitud con estas características y comprender que quieren que regrese a México para que cumpla su condena bajo el argumento de la violación de los derechos humanos, pues tampoco hace mucho sentido, ¿sí, Gustavo? De ningún modo. En todo caso, lo que podría llegar a hacer nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores es mover organismos internacionales para mejorar sus condiciones de vida en prisión, lo cual también es muy, pero muy remoto. Instituciones como la Cruz Roja, por ejemplo, es decir, solicitar veedores internacionales, pero son prisiones aparte, Jaime, con un grado de autonomía muy, muy grande. Realmente allí está encerrada habitualmente gente muy peligrosa y con mucha capacidad de causar daño. Por ejemplo, una prisión de máxima seguridad se puede cerrar durante 3 días y no la abre nadie. Me imagino que la política va a jugar un rol, y me imagino que, yo supongo que el interés de nuestro presidente está también en la mesa de negociación, igual que la detención de uno de los hijos de Guzmán Loaera y de sus negociaciones con el cártel y el culiacanazo y la capacidad del cártel todavía para provocar eventos como ese. Si no, realmente no se entiende, porque tenemos asuntos de derechos humanos mucho más urgentes. Sin duda, estamos platicando con el investigador y experto en temas que tienen que ver con reinserción social y con inseguridad o seguridad, Gustavo Fondevila. Gustavo, entonces una solicitud que sí, ciertamente es muy mediática, hoy mereció, tan mediática que mereció una respuesta, como bien lo comentamos en la conferencia o en el espacio donde se dan a conocer las noticias más importantes que tienen que ver con nuestro gobierno, con el gobierno de México. Pero es una situación que difícilmente va a llegar a un buen puerto para quien la está solicitando, pues. Eso es lo que creo y también creo que es lo que debemos esperar. Bueno, sí, lo dice y lo dice claro Gustavo Fondevila. Se escribió mucho, se habló mucho, se analizó mucho el tema de las víctimas de todo esto que ha ocurrido de la violencia en nuestro país. ¿En dónde quedan ellos? ¿Dónde quedan sus familias? Pero bueno, vamos a la pausa, 9:27, regresamos.